Bienvenido a un tema más de este programa Adoración en Familia. Seguramente tienes ya a mano este libro, esta guía llamado La más linda historia de amor, que tiene como base el libro La historia de la redención de la escritora cristiana Ellen White, y seguramente también tienes tu Biblia a la mano. Así que como ya está todo listo, te invitamos a acompañarnos. Muy bien, el tema de hoy, el tema número 6, se titula La resiliencia del amor. Y para iniciar, Pastor Helio, quisiera pedirle que nos conduzca en oración. Sí, oramos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por más una oportunidad especial de estudiarmos tu palabra y comprendemos un poco más la historia de nuestra iglesia, del cristianismo, de cómo el Señor ha cuidado a cada uno de nosotros a lo largo del tiempo. Quédate conozco, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, recordando una vez más nuestro tema de hoy, la resiliencia del amor. Pastor Josué, tenemos un versículo de memoria para este momento. De memoria tal vez no, pero un texto bíblico que nos acompañe. Sí, tenemos un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 12 y 13. Dice así: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. Qué versículo, podríamos decir, un poco asustador, ¿no? Qué Comprometedor. versículos comprometedores, exactamente. Y aquí entonces viene el momento en el que Jesús ya resucitó y él permanece un tiempo más con los discípulos, ¿correcto? Y entonces él da unas orientaciones. ¿Qué orientaciones son estas, Pastor Helio? Silvia, estaba pensando cuando nuestra hija menor casó y entonces teníamos un tiempo para los preparativos finales y parecía que todo aquel tiempo no era suficiente para que recordáramos con ella todas las cosas que gustaríamos que estuviesen en su mente. Y imagino cómo fue entonces estos 40 días que Jesús ha pasado con los discípulos después de la resurrección, ¿no? Creo que no se puede hacer tanto, mas fue suficiente para que los discípulos pudieran comprender muchas cosas que antes no comprendían. Y entonces Jesús aprovechó ese tiempo para preparar a sus discípulos para los tiempos difíciles que estarían cerca a frente, que ellos tenían que enfrentar. Jesús muestra a ellos que así como él, Jesús, el Mestre, había enfrentado tanta oposición y dificultad, que también ellos enfrentarían, y Jesús trata de prepararles para estos días difíciles que estaban a frente. Y entonces él empieza a dejar una serie de recomendaciones y él hace algunos pronunciamientos también, él comenta algunas cosas. ¿De qué estamos hablando aquí, Pastor Josué? Sí, bueno, cuando el Señor se despidió de los discípulos en el Monte de los Olivos, Él dijo varias cosas, pero sobre todo les dio promesas. Por ejemplo, les prometió que la promesa del Padre se cumpliría y serían llenos del Espíritu Santo. Mas ellos tenían que esperar con paciencia en Jerusalén. Ustedes conocen esa parte de la historia. Pero para recibir el Espíritu Santo ellos tenían que, abrir el corazón, orar y concentrarse en buscar al Señor. Producto de eso, el Espíritu Santo traería poder a sus vidas para ser testigos, como Jesús dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque ellos tenían que ir hasta los extremos de la tierra para predicar este evangelio del reino. Y habría oposición. La oposición propia de los seres humanos, que no siempre están abiertos y disponibles para escuchar el mensaje, pero la oposición del enemigo, esa que él fraguaría, que él trabajaría, porque él odia el evangelio y no quiere que el mundo sepa que Cristo murió, resucitó por nuestros pecados, nos salvó y que vendrá a buscarnos. Entonces, Jesús los previene también, ¿no? Ellos serían perseguidos, ellos enfrentarían oposición, burla, mas él prometió estar con sus discípulos todos los días hasta el fin. ¿Y por dónde Satanás empezó, Silvia?
con la persecución. Fuerte. Ujú. Elena White dice que se encendieron los fuegos de la persecución. Es una expresión fuego, persecución, ¿no? Que puede llevar al extremo todo que pasó él, ¿no? Y entonces ella describe escenas así muy fuertes de lo que han pasado los primeros cristianos. Describe que ellos fueron arrojados de sus hogares, soportaron gran lucha, aflicción, experimentaron oprobios, azotes y además de eso prisiones de cárceles. Y muchos de ellos sellaron con su testimonio con la propia sangre, ¿no? Con su vida. Interesante que en gran sufrimiento. El pastor Ayrton Keller, que fue nuestro presidente aquí varios años, él tenía una comprensión interesante, como que si Dios brindara a estos mártires con una especie de una anestesia, así se dice, ¿está correcto? Anestesia. Una anestesia, con una anestesia, porque creía el pastor Ayrton que ellos soportaron con tanta fuerza esto, ¿no? Con tanta disposición, mas él creía que esto no hay cómo probar esto, más es una idea interesante y creo que siempre nadie va a soportar allá lo que es posible para una persona, ¿no? Es verdad. Entonces es posible que esto tenga ocurrido, más el hecho que queremos destacar es que obreros de Dios fueron asesinados, Sí. sufrieron, pagaron con su vida y cuando miramos en esta historia y vemos cómo estos fuegos de persecución afectaron a la iglesia. Y la iglesia no cayó. Cayeron los hombres porque murieron, mas la iglesia no, la iglesia se fortaleció. Es decir, el amor fue probado, el amor por Cristo fue probado hasta el extremo, mas ese amor resistió, porque era un amor verdadero, era un amor sincero. Estaba recordando el primer mártir, Esteban, ¿no? El primero en morir, entregar la vida. El Sanedrín, ¿no? El Sanedrín, que eran los líderes religiosos y políticos de Israel, finalmente lo ejecutaron, ¿no? De manera muy terrible. Más, él tuvo una visión sí, en el momento de su muerte y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Lo que decía el pastor, es decir, probablemente las piedras que él recibió, él no las sintió tan fuerte, porque en ese momento estaba siendo sostenido por Dios y teniendo una visión celestial. O sea, yo creo en eso, que el Señor aminoró el dolor de los mártires en el momento en que ellos entregaron su vida, ya sea por lapidación, en algunos casos quemados, ¿no? Porque el Señor estaba allí con ellos para darles paz primeramente y también para aminorar su dolor y resistir esa prueba, que era una expresión de ese amor tan fuerte que ellos tenían por el Señor. Y una cosa, pasó José Silvia, que la sangre de los mártires se tornaron semillas. Exactamente lo que dice aquí nuestro estudio, se convirtió en semillas, porque cuanto más morían, más se convertían. Más personas que entendían el Evangelio. Y entonces aquí viene tal vez esta parte de la pregunta, ¿no? Resiliencia. ¿Qué quiere decir resiliencia, pastor? ¿Por qué nuestro tema de hoy es resiliencia del amor y estamos hablando de algo tan triste y tan complicado para los cristianos que tenemos en manos la gran comisión, ¿no? De llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones? Bueno, resiliencia es un término que se refiere a una cualidad de un cuerpo o de un material de recuperar su forma original a pesar de haberse deformado. Es decir, se deforma, mas recupera su forma. Entonces, en la vida humana, en la experiencia humana, todos experimentamos pruebas que nos impactan, que nos afectan, que nos quiebran internamente, emocionalmente, mentalmente o físicamente. Pero la resiliencia sería esa capacidad que se desarrolla por el poder de Dios que actúa en nosotros, restaurándonos para recomponernos, por así decirlo. A pesar de estar quebrados, levantarnos. A pesar de estar desanimados, volver a animarnos por la fe y la confianza en el Señor. Entonces, ese amor, a pesar de pasar por el fuego de la prueba, no se quemó, no se derritió. Es decir, probablemente fue una dura prueba. Hubo una deformación inicial, pero finalmente
su contextura, su calidad, su composición permaneció. Y eso entonces es un amor que solamente viene de Dios, ¿no? Un amor que permanece, cuya fuente es la única fuente del amor, que es el Señor. Y el Señor nos dice también en el versículo que usted leía, Pastor Josué, que vamos a pasar por probaciones. Y no se estaba refiriendo solamente a los discípulos en esa época, Correcto. tampoco a los cristianos que vinieron después, que sabemos que también pasaron por situaciones Sí, sí. difíciles, ¿correcto? Sino también se está Muy hablando difíciles. a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos tomar nosotros esta situación al verla descrita de esta forma en la Biblia? ¿Cómo no asustarnos? Creo que, Silvia, es bien puesto que estamos hablando no solo de los apóstoles, de los discípulos iniciales, mas de la iglesia en el primer siglo, segundo Sí. siglo del inicio del cristianismo, ¿no? Por décadas y décadas enfrentaron esto hasta que hubo un cambio en la estrategia de Satanás. Mas, contestando su pregunta, no sé, no es posible para mí prever cómo vamos a reaccionar a estas probaciones. Por ejemplo, cuando imagino que Juan fue lanzado en óleo ferviente, ¿no? Un aceite Aceite hirviendo. caliente, Aceite ferviente. hirviendo. Ujú. Un aceite ferviente. Yo no puedo imaginarme en esa situación. No consigo ver esto, ¿no? Así que creo que solo hay una forma de prepararnos, es estar día tras día teniendo nuestra comunión con el Señor, dejando que el Señor nos guíe, nos cuide, y cuando estas cosas llegaren, cuando la aprobación más grande llegar, entonces que tengamos la misma fe, la misma serenidad y la certeza de que el Señor nos va a cuidar. Esa es la única Yo creo que ese es el punto. No debemos centrarnos en los posibles sufrimientos, aunque el Señor anuncia que habrá pruebas. Él, por ejemplo, los textos que yo leí, dice, pero esto será una ocasión para dar testimonio. Es decir, sí, vas a pasar por pruebas, pero yo tengo un propósito para ti y tú hasta la última consecuencia podrás ser útil para cumplir esos propósitos y yo voy a estar contigo para que los cumplas. Velo como una oportunidad de revelar el amor de Dios, ese amor tan fuerte, tan grande que te alcanzó y que tú tienes en tu corazón ahora. Sí, vendrán pruebas, mas no te enfoques en eso, enfócate en mí y en mis propósitos. Cuando nosotros, como le pasó a Pedro, ¿no? Caminando sobre el mar, dejamos de mirar a Cristo y miramos a nuestro alrededor, nos desanimamos fácil, porque las cosas no se ven muy bien a nuestro alrededor. Y si hay pruebas como estas que estamos mencionando, persecuciones, claro, nos concentramos en ellas y nos vamos a desanimar. Pero si nos concentramos en el Señor y lo miramos siempre a los ojos, como Pedro debió haber hecho en todo momento, y además entendemos que esas son ocasiones para testificar, son ocasiones para levantar en alto el nombre de Dios. Es como cuando, no sé, los reformadores eran confrontados a comisiones y tenían que dar pruebas de su fe y ahí seguramente estaban nerviosos en ese momento y tener que declarar lo que dice la palabra y algunos buscando la forma de condenarlos, pero también ellos sentían la seguridad de que Dios estaba ahí con ellos. Aunque las fuerzas del mal estuviesen rodeándolos, ahí estaba el Espíritu Santo, su santa palabra dándoles valor, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente y muy presente y muy instalado en nuestro corazón para enfrentar posibles pruebas que vendrán. Y las pruebas realmente serán duras, pero diferentes para cada uno, ¿verdad? Correcto. Algunos de repente, como se dice aquí, ¿no? Tuvieron que enfrentar, algunos cristianos del primer tiempo de la iglesia, el confronto con el sábado. Sí. Era el sábado, era el domingo, porque Roma estaba estableciendo otro tipo de sistema, ¿correcto, pastor? Y eso también se menciona en nuestra guía de estudio. Qué importante es tal vez regresar a nuestros orígenes siempre y recordar esa palabrita, resiliencia. Ahora, hay una cosa interesante, que el cambio de estrategia de Satanás, ¿no? Sí, usted lo mencionó. Porque empieza con la persecución y después cambia para cesa la persecución y entonces viene la prosperidad temporal. Y después de la prosperidad temporal viene una mezcla con paganos y cristianos. Y entonces los paganos proponen que aceptan parte del testimonio de los cristianos. Si los cristianos
también aceptan parte, parece a principio justo, mas no es justo, porque la norma es la palabra, no es lo que piensa lo pagano, es la palabra. Y entonces hace una negociación, hay una forma de equilibrar las cosas. Cedemos acá, usted cede allá, y entonces el cristianismo se va desfigurando. Entonces lo que la persecución no logró esto, la prosperidad temporal y también esta mezcla de costumbres paganos y costumbres cristianos. Pensando un poco en eso de la prosperidad es más peligrosa que la persecución. Con seguridad. Es por eso que fue el siguiente nivel, digamos, de la estrategia del enemigo, porque la primera estrategia no le dio resultado, al contrario, estimuló el crecimiento de la iglesia en medio de la persecución. Entonces él probó otra. Y recuerdo yo las palabras de Moisés en Deuteronomio, antes que el pueblo entrara a Canaán. Y Moisés les advierte, les dice, ahora van a entrar a una tierra donde hay muchas comodidades, donde habrá pozos que ustedes no cavaron, donde habrá abundancia de comida, de alimento, donde fluye leche y miel, donde hay casas que ya están construidas y ni siquiera van a tener que construirlas. Mas cuídense de no olvidarse de Jehová. Exacto. ¿Por qué? Porque así es de traicionero el corazón humano. Cuando el corazón humano se siente así como seguro, tus necesidades atendidas, todo se resuelve de alguna manera, la tendencia es quitar la vista de Dios. Y justamente comenzó a ocurrir eso entre los cristianos. El Estado les dio un soporte y una seguridad y una protección que ya empezaron a olvidarse de Dios como protector, porque el Estado les daba todo. Y comenzaron a cambiar un poco también, ¿no? Y es ahí donde se pierde la guarda del sábado. Sí. ¿Correcto? Así es, siglo IV, viene la propuesta de integrar un día, que era un día pagano, de adoración al sol, y por algún tiempo hubo 2 días para descansar. El domingo, que se fue integrando, y el sábado, hasta que finalmente solo quedó el domingo. Y se olvidaron del sábado porque se argumentó que el sábado era una práctica judaizante. Y la iglesia cristiana tenía que separarse completamente de los judíos porque los judíos habían matado a Cristo. Entonces, y eso en algunas épocas de la historia resurgió. Y ahí, entonces, después de esas falsas seguridades, vino un engaño masivo, como el pastor explicó, una tercera etapa, donde entró el engaño de una forma, a caudales, ¿no? Y ocurrió un sincretismo, que es una palabra para referirse a la unión de ideas verdaderas con ideas falsas, una fusión ahí, ¿no? Exacto. Y ahí vino entonces una época de oscuridad muy profunda en el mundo y en el cristianismo. Y volviendo a la cuestión del sábado, Silvia, a veces se da impresión que hasta hoy es sábado, mañana no fue así. Siglos fueron necesarios para que se diga. Primero, el sábado tenía una característica muy formal, una celebración muy formal. Entonces, crear el domingo con un día de festividad, un día de fiesta. Entonces, el sábado el día de la formalidad, domingo el día de la festividad. Y a los pocos fueron cambiando, 4 o 5 siglos fueron necesarios para que el domingo fuera establecido finalmente como el único día de guardia y de celebración religiosa. Y Satanás es especialista en hacer eso, ¿no? Sí, en camuflar las cosas. Y él se toma su tiempo. Exacto. Él es bien paciente. Y entonces él trabaja así, solapadamente, tranquilamente, hasta que consigue algunos de sus objetivos. Ahora, yo quería destacar algo, ya que estamos hablando del sábado. Claro. Y la familia. El sábado es una enorme bendición para las familias. El sábado es un momento de reencuentro familiar, de reencuentro con Dios, un día de adoración. Es el día que Dios señaló y separó para edificarnos de manera especial. Descansar de nuestros trabajos, cultivar nuestras relaciones de una manera más así, digamos, más concentrada, por así decirlo. Entonces, cuando las familias hacen del sábado, digamos, un momento especial realmente de conexión con el cielo, con su prójimo, con la iglesia y en el servicio, realmente la familia sale fortalecida.
Así En es. la semana probablemente estemos un poquito dispersos, ¿no? En Sí. tantas actividades, la escuela de los hijos, el trabajo nuestro, el trabajo, digamos, las preocupaciones diarias que se acumulan en la semana. Pero el sábado es ese espacio, ¿no? En el tiempo, un refugio en el tiempo donde podemos entrar confiados en que las promesas de Dios se cumplirán. Sí. Y Él dijo que el sábado sería un día feliz Feliz. Hay que y ser. también sería para nuestro descanso Así y es. también santificado, separado de los otros. Pastor Josué, tengo visto con preocupación que muchos hermanos adventistas del séptimo día están restringiendo la celebración del sábado solamente al sábado por la mañana y se olvidan de que el sábado es de la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Y qué experiencia especial el poder comenzar el sábado con la celebración en familia, recibir el sábado. El culto de la puesta del sol es siempre un momento muy especial después de una semana intensa de trabajos, de luchas. La familia se une, se junta para esta celebración, recibe el sábado, se preparan para la celebración en la iglesia, siguen por la tarde del sábado participando, testificando, dando testimonio y el cierre del sábado. No nos olvidemos, hermanos, que el sábado que el Señor nos ha dejado es desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Y debe haber un esfuerzo, ¿no, pastor, para hacer de este sábado una anticipación del cielo, ¿no? Sí. Es lo que dice Y el no es hermanito. natural, hay que haber intencionalidad para eso. Exactamente. Hay que planificar nuestros Planificar, sábados, ¿no? así es. Planificar y establecer ciertos hitos, como el pastor mencionaba, la recepción de sábado. Fija siempre, como un hábito incorporado en la vida de nuestras familias. Tener la mejor cena de la semana el viernes de noche, luego la recepción de sábado. El sábado de mañana, la iglesia, adoramos juntos, alabamos, ofrendamos, llevamos nuestro diezmo. La tarde nos reunimos, visitamos, hacemos obra misionera y luego despedimos el sábado, que es una bendición, un regalo enorme. Gracias, Señor, por el sábado. Por porque este momento. este espacio, Señor, tan lindo, es un regalo fijo todas las semanas, ¿no? Todas las semanas nos llega ese regalo. Yo creo que las familias se verían aún más bendecidas si sacaran más provecho de este día. Silvia, no sé cómo estamos. Estamos ya casi, yo justo les iba a decir qué desafío tenemos en este tiempo. Que es, lo que sigue, una frase me impactó: el mediodía del papado fue la medianoche espiritual del mundo, ¿no? Y este periodo de oscuridad que también mencionó el pastor Josué, más vale destacar que en estos momentos más difíciles, más oscuros, Dios tuvo siempre un remanente fiel. Correcto, y no podemos irnos de este programa sin hablar de ese remanente porque fiel. En esa época del remanente fiel que Dios siempre mantuvo, más adelante es donde llega la época de esta escritora. Ahí está. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos hablar rápidamente de este remanente que estuvo en la época de 1844, que muchos de nosotros sabemos fue un momento en que el remanente tuvo un sacudón, por así decirlo, ¿no? Pues, sucedió algo terrible, pero no por eso dejó de existir un remanente. Correcto. Y ese remanente en distintos momentos de la historia tomó formas diferentes. Correcto. Por ejemplo, entendemos nosotros que los valdenses, fueron parte de ese remanente en ciertos lugares del mundo, en Europa, pero hubo otros grupos que permanecieron fieles a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de remanente, no hablamos de gente perfecta. Eran personas que a la luz de la palabra tenían la mejor comprensión posible en su tiempo y eran consecuentes con eso. Y ahí, como ya mencioné, valdenses, albigenses, anabaptistas después, hugonotes en Francia, tantos. Y ocurrieron gracias a la perseverancia de esas personas. Finalmente vino el movimiento de reforma protestante, que fue un gran impulso a la búsqueda de las verdades de la Biblia por sobre los dogmas religiosos establecidos en la época. Y luego vinieron los grandes reavivamientos espirituales. Uno de esos grandes reavivamientos, el que ocurrió en la primera mitad del siglo XIX, dio lugar a la aparición y al surgimiento de nuestra propia iglesia. ¿Pero por qué? Porque Dios guió siempre personas fieles para perseverar, para nunca perder de vista la palabra de Dios y para ser fieles a toda prueba, aunque el mundo se cayera a pedazos delante de ellos. Ellos, de alguna manera, perseveraron y nos heredaron esa verdad y también esa perseverancia en Cristo que tenemos que imitar hoy, porque no sabemos los desafíos que vendrán,
mas todos somos llamados a perseverar hasta el fin. Así es. Y es importante destacar, Pastor José, creo, que Dios sigue teniendo un remanente visible y un remanente invisible. Y no es nuestro deber identificarles. Hay gente que pertenece a la iglesia adventista, mas ¿será que todos los adventistas son remanentes? Supuestamente no, mas Dios es quien sabe. De la misma forma, hay muchas personas que no hacen parte, y los adventistas tienen la comprensión de que somos el pueblo remanente visible, mas hay un remanente invisible acerca de quien Jesús dice, tengo muchas ovejas que no son de este redil, que conviene ajuntarlas. Ahora es importante, ampliando solo un poquito más, la condición de remanente, de acuerdo a la evidencia de la palabra, es en virtud de su fidelidad a la palabra de Dios. Correcto. No necesariamente a su idoneidad moral. ¿Por qué? Porque a través de la historia, esos fieles, como ya dijimos, cometieron errores también. Ellos eran personas como nosotros, con sus tendencias o sus luchas personales, pero que permanecieron fieles a la palabra. Fueron consecuentes con ella. Entonces Dios los usó para preservar la verdad eterna. Si tú estás en luchas hoy, tu familia no es perfecta y tú sientes que te falta tanto, no dejes de perseverar. La verdad que has recibido está vigente. Compártela, predícala, transmítela a tus hijos, a los amigos de tus hijos, a las otras familias. Claro, puedes ver muchos errores en ti, mas no dejes de levantar la verdad en Cristo Jesús. Y pidiendo siempre al Señor humildemente que te ayude a armonizar tu vida, esa verdad que estás predicando. Y Silvia, creo que estamos con el tiempo que ya se fue, más de mi parte, para cerrar. La lección cierra con dos clases de personas. Exacto. En el tiempo del fin. Los que van a adorar a bestia y su imagen, y este remanente fiel que estará fiel en la guardia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y nuestra invitación a nuestros hermanos y amigos, nuestra iglesia, nuestra propia familia, es que nos mantengamos fieles a Dios, perteneciendo a este remanente por obediencia a su palabra, a sus mandamientos, y profesando la aceptación y la firmeza de la fe en Jesús. Así es. Pastor Josué, ¿cuáles serían sus últimas palabras en relación a este tema, la resiliencia del amor? Yo creo que el amor es como una planta que cultivamos. Es una planta muy diferente a cualquiera, que debe ser regada cada día con la lluvia del Espíritu, alimentada con la palabra de Dios y ejercitada, ¿no?, a través del servicio y el testimonio. Si nosotros cultivamos este amor va a estar fuerte, va a estar saludable y le va a dar soporte a nuestra vida y a nuestras familias. Por tanto, va a ser un amor resiliente, porque viene de Dios, porque fue fraguado por el poder de Dios. Y de esa manera vendrán pruebas, claro, las del diario vivir, los conflictos internos que pueda haber en la familia, entre personas, los conflictos externos que puedan aparecer, ya sea que el enemigo los envía o que son simplemente piedras de tropiezo en el camino, pero podremos resistir en el Señor. Recuerden que el Señor mismo dijo que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor, el de Dios, echa fuera el temor. Podemos vivir tranquilos, seguros y avanzar hasta el día final y conocer finalmente el triunfo en Cristo, ¿no? La victoria final. El verdadero amor hecho persona, ¿verdad? Así es. Pastor Elio, ¿nos conduce en una oración? Amado Padre, gracias por este estudio tan especial que pudimos disfrutar, y que nuestros ojos puedan una vez más estar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y por su amor, bondad y misericordia, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, podamos ser fieles a toda prueba, y que cuando venga el Señor estemos entre este remanente que recibirá la invitación para la eternidad. Amén. Bendícenos a nosotros, nuestras iglesias y especialmente a nuestros hogares. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Una vez más te agradecemos por acompañarnos en este momento tan especial del estudio de la palabra de Dios, y te esperamos el día de mañana.